¿Cuánto nos ha servido, verdad, el aprendizaje? Profesores, alumnos, educadores, profesionales del mundo educativo. Qué importante ha sido la transmisión de conocimientos, ¿no? No solo para nuestra especie, sino también para otras cercanas, por supuesto. Bueno, llevo durante mucho tiempo dedicándome al análisis, a la comparación entre el comportamiento de los animales y el de los hombres, en muchas áreas, en muchas dimensiones, en la política, por ejemplo, en cómo nos relacionamos los unos con los otros, en las relaciones maternofiliales, también en la familia, en el grupo. Pero una de las áreas que más me ha interesado siempre ha sido el aprendizaje, la enseñanza y la educación. Y en todos estos medios o en todas estas instituciones en las que participo o que he participado, como por ejemplo en el programa de Eduard Punset Redes o en el programa de la 2 Yo Mono, así como también en el blog del Mundo con el mismo nombre, Yo Mono, y en otros programas que he tenido la oportunidad y la fortuna de poder participar, me he centrado mucho en este aspecto de la transmisión cultural, de la transmisión de la sabiduría y de cuáles son los mecanismos y cuáles son las capacidades que han ido siendo necesarias para llegar a ser el Homo sapiens, el ser humano que somos hoy en día, ¿no? Bueno, y después de todos estos años de investigación, de estudio, de comparación, de leer, de ir a debates y a congresos como este, estoy en posición de aseguraros de que la enseñanza nos hizo humanos. Iremos viendo por qué, y ahora no voy a avanzar, pero quedaros con este mensaje. La enseñanza nos hizo humanos. Así que lo que he venido hoy es a compartir con vosotros algunos de esos conocimientos para poder transmitiros qué capacidades, qué habilidades, qué ha ocurrido en el cerebro para que seamos la especie más exitosa de la historia evolutiva de todas las especies sobre la faz de la Tierra. Y una de las muestras es que los seres humanos vivimos en casi todas las latitudes del planeta, ¿no? Excepto quizás en el Polo Sur, el resto están de alguna manera habitadas, están colonizadas por nuestra especie. Cuando veáis una especie que habita en latitudes, en contextos, en ambientes tan diferentes, eso quiere decir que ha sido una especie muy exitosa y en eso nosotros nos llevamos la palma. Bueno, cuando aún éramos animales como el resto, porque aún seguimos siendo animales humanos, pero animales al fin y al cabo, pero cuando todavía no habíamos dado ese salto evolutivo, aprendíamos como el resto de los animales. Una de las maneras es mediante la observación y la imitación. Aquí tenemos una escena en la que dos individuos están aprendiendo el uno del otro una técnica que de verdad es algo muy complicado. Yo lo intento con un termitero real y no es nada fácil, de verdad, introducir esos palos. Primero los modifican para poder, digamos, que adaptarlos al agujero donde deben de ser introducidos y además luego hay que hacerlo muy rápido porque estas termitas o estas hormigas te muerden en la boca, te muerden la lengua, ¿no? Yo me dejé la lengua destrozada, ¿eh? Eso ya os lo comparto con vosotros, desde luego. Bueno, otra de las maneras, desde luego, ha sido el clásico ensayo y error, ¿no? el que siempre nos han hablado desde pequeños. Bueno, pues aquí tenemos un experimento fantástico en el que unos chimpancés tienen que ir ensayando y probando diferentes maneras para conseguir un plátano que un investigador ha puesto en el techo. Así que vamos viendo cómo ellos van probando y finalmente consiguen la recompensa, consiguen coger ese plátano que está en la parte superior de esta instalación. Y también la imaginación, ¿cómo no? Muchas veces nos olvidamos de esta manera de aprender o esta manera de ensayar. Con la cabeza, simulando, emulando mentalmente, yo puedo aprender un montón de cosas. No necesito siempre estar probando o tocando los elementos de los que quiero aprender o de los que quiero obtener algún tipo de conocimiento. La imaginación, el imaginar con la mente, ha sido fascinante, ha sido un gran logro evolutivo, algo que
compartimos con otros animales, pero ya con un grupo mucho más reducido. Solamente los grandes simios y quizás elefantes y algunos mamíferos marinos como las ballenas o los delfines. Para poner a prueba esta imaginación, en el programa Redes de Eduard Punset, en el que yo era el encargado de realizar los experimentos, además de generar guiones, ideamos esta prueba que os va a encantar. Cómo sacar del fondo de un tubo de metacrilato un cacahuete. Además, lo hemos diseñado de manera que no sea fácil cogerlo con el dedo ni con un palo cualquiera, como probablemente os habéis imaginado. Os pido que ahora, cada uno de manera personal, por favor, os imaginéis cómo sacaríais ese cacahuete con los elementos que pueda haber en una jaula de un zoo o también en un colegio. Sé que muchos ya lo habéis adivinado, pero por favor, no lo compartáis con el compañero y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué haría? La mayoría de los niños pequeños no consigue encontrar una solución al problema. Es posible que usted tampoco haya dado con la respuesta todavía, ¿verdad? Intentan con los palos, pero no lo consiguen. Y ahora vamos a ver un orangután que nunca ha hecho esta prueba. Con este desafío por primera vez en su vida. Vaya, el agua. Seguro que muchos lo habíais pensado ya, ¿verdad? Fijaos qué importante la imaginación, ¿no? Y aquí este niño, el último, el más mayor de la clase, vaya, da con la solución, porque habíamos dejado una botella de agua en un rincón. Es que los grandes simios, como sus primos humanos, tienen una inventiva excelente a la hora de resolver problemas. ¿Veis? Y qué orgulloso, ¿no? Se muestra y dice, lo he conseguido, puñeteros, ¿no? La prueba. Bueno, aquí algunos habréis pensado, anda, los grandes simios son más listos que nosotros porque lo han adivinado a la primera. No. Lo que aparentemente es una debilidad es una fortaleza, porque ya sabéis que venimos al mundo como fetos, entre comillas, es decir, venimos inacabados. Hacen falta un periodo muy largo de desarrollo para poder ejercitar y para poder usar esas capacidades mentalmente. Y es aproximadamente a partir de los 4 años de edad que alcanzamos, digamos, uno de los hitos cerebrales. Pero no acaba ahí. Durante más tiempo, los seres humanos necesitamos la ayuda de otros o necesitamos también haber desarrollado esas capacidades. Es decir, son dos fenómenos que van acompañados, desde luego, el uno del otro y que están relacionados. La empatía, un mecanismo fundamental a la hora de enseñar. Yo me tengo que poner en los zapatos del otro. La empatía, por supuesto, que también es compartida por esta lista de animales escogidos, ¿no? que os acabo de mencionar. La empatía la poseen muchos animales, pero no está tan desarrollada como lo está en nuestra especie. Y además es fundamental a la hora de transmitir conocimientos, porque me pongo en el lugar del otro, en la mente del otro, desde luego. Uno de los indicadores más fantásticos de la existencia de empatía es el contagio del bostezo, ¿no? El contagio del bostezo. Ahora probablemente a muchos de vosotros también os han entrado ganas de bostezar. Eso quiere decir que sentís empatía, que existen unas neuronas en vuestro cerebro, llamadas neuronas espejo, que lo que están haciendo es replicar aquello que estáis viendo. Bueno, pues es una prueba que en psicópatas, que sabéis que carecen de empatía, no nos sale negativo. No somos capaces de contagiarles el bostezo a aquellas personas que no tienen empatía, como tampoco somos capaces de contagiárselo a personas que han sufrido lesiones cerebrales en el área que está directamente relacionado con esta capacidad. Bueno, para demostrar esta empatía, esta facilidad o esta capacidad de contagiarnos emocionalmente, pero también otros fenómenos como es el bostezo, para ello, para demostrarlo, fuimos una vez más a hacer trabajo de campo y realizar un experimento real.
a demostrarlo, si se contagia el bostezo o no. Aquí es el programa de ADN Max Vamos a con comprobar Xavier si Sardá. existe un principio de empatía entre los humanos y primates Y de vais a otras ver especies. cómo yo intento contagiarles el bostezo a 2 especies de Los humanos primates. empatizamos entre nosotros, por eso es fácil contagiarnos de un bostezo. ¿Pero seremos capaces de contagiar también a los chimpancés? Pablo prueba el contagio directo con Patty, la hembra de chimpancé. Ay, mi Patty. Y lo consigue. Los chimpancés sienten empatía por los humanos porque somos especies evolutivamente cercanas. Los orangutanes, ¿Qué en cambio, pasará son con más los lejanos a orangutanes? nosotros. ¿Se contagiarán? Pablo prueba a ponerles un vídeo de bostezos en un televisor. Tras varios amagos... ¡Ahí lo tenemos! Ha costado más, pero lo hemos conseguido. Exclusiva científica mundial. El contagio del bostezo con los orangutanes también es positivo. Y una vez concluido Bueno, esto el fue un estudio, gran después de descubrimiento tanto porque en bostezo, orangutanes les era algo que dejamos todavía que no habíamos probado. Entonces, desde luego que fue una gran sorpresa para el equipo y un descubrimiento científico que, bueno, que pronto escribiré en un artículo, por supuesto. Bueno, y también la cooperación. Qué importante es la cooperación, porque consideramos la enseñanza un proceso de cooperación entre el alumno y el profesor. Y claro, a veces eso implica motivar. Aquí hay unos chimpancés que tienen que tirar juntos de un cajón porque pesa mucho como para que uno solo lo haga. Pero hay tú. Como os pasa a vosotros, profesores, a veces tenéis que motivar. No todo el mundo está predispuesto, no todo el mundo está en un estado de ánimo para hacerlo, ¿no? Y aquí hemos podido ver cómo un chimpancé iba ayudando al otro, le iba incitando a que se concentrara en la tarea. Algo que probablemente os suena mucho a todos vosotros, ¿verdad? Este comportamiento que hemos visto en chimpancés, en la versión humana, en las clases, en las aulas, también ocurre. Pero bueno, ahora hemos hecho un recorrido de aquello que tenemos en común y ahora me gustaría también hablar de cuándo se produjo ese cambio, ese salto evolutivo. Bueno, aproximadamente entre hace 100.000 y 50.000 años, 100.000 años después de que surgiera nuestra especie, se produjo este salto cognitivo, este cambio en nuestra mente, que nos permitió acceder o que permitió desarrollar el pensamiento simbólico. Un pensamiento simbólico que vemos reflejados en las cuevas, como por ejemplo en la de Altamira, como en los bisontes que estáis viendo. Bueno, es otra de mis disciplinas, el arte prehistórico, y suelo entrar mucho en las cavidades para examinar y para investigar este pensamiento simbólico que luego permitió el desarrollo del lenguaje tan importante para el mundo de la enseñanza, sin duda. Y claro, durante ese salto evolutivo sabemos que se inventó el fuego y que además surgió el lenguaje hablado. El tracto vocal ya estaba preparado para emitir sonidos y para poder comunicarnos los unos con los otros. Y alrededor del fuego sabemos que se compartieron gran cantidad de sabiduría. Cosas como ¿dónde estaba la manada de ciervos? O ¿por qué lugar llegar más cercano al mar y obtener moluscos, que sabemos que ha sido uno de los alimentos, ¿no?, que ha formado parte de la comida que hemos ido consiguiendo, ¿no? Los crustáceos han sido, desde luego, y moluscos fundamentales, ¿no? Y toda esa información, obviamente, alrededor del fuego se compartía con mayores, con pequeños. Pero no solo eso, sino también cómo tallar un bifaz, ¿no? Cómo construir herramientas o cómo afilar las puntas. Es decir, la cantidad de información que se compartía alrededor de ese fuego es infinita y no somos capaces de imaginárnoslo a día de hoy. Bueno, y ahora llegamos, claro, con estas capacidades más desarrolladas, llegamos a un punto en el que ya no solo aprendemos de otros observando, imitando o imaginando, no, surge el papel, el rol del profesor, del instructor. Una persona dedicada en exclusiva a transmitirnos conocimientos, sabiduría y otra información que sea válida para nuestra supervivencia. Y esto sí que fue una diferencia muy importante, porque con un grado mayor de empatía del que tienen otros grandes simios, los profesores, los instructores, se pueden poner en los zapatos del otro, como os mencionaba anteriormente, y, por ejemplo, hacer las cosas más despacio, ¿no?
o volverlas a explicar 2 veces, porque el profesor se pone en la mente del alumno y dice, bueno, todavía no lo ha captado, voy a hacerlo más despacio. O también corregir, que es algo que no hacen otros animales, corregir una acción que está mal hecha. Todo eso forma parte, desde luego, de nuestra especie. Ha sido fundamental a la hora de que la enseñanza se haya desarrollado de una manera como nunca hasta entonces se había desarrollado. Estos instructores son conscientes de lo que conocemos y de lo que no, y por lo tanto actúan en consecuencia. Aquí tengo uno de mis tesoros, porque dentro, la fotografía de uno de mis tesoros favoritos, porque cuando una vez entré a una de estas cavidades que hay en Cantabria, de donde yo soy, donde yo nací, me encontré con esta paleta del pintor. Esta paleta en la que se mezclan los colores, los diferentes ocres y los diferentes minerales para dar lugares a distintas tonalidades. Y muy probablemente alrededor de esta paleta había otros aprendices, había otras personas más jóvenes que estaban aprendiendo y el instructor, el maestro, el autor de esas maravillas les estaba enseñando las técnicas necesarias para poder realizarlas y llevarlas a cabo. Bueno, además de esto, hay otro factor que nos diferencia mucho de los animales y es lo que llamamos el efecto acumulación, el efecto trinquete, ratchet effect, que es yo me apoyo en la sabiduría y en los conocimientos de otros para poder construir y para poder innovar o crear nuevos productos, servicios o innovar socialmente en la manera en la que me relaciono con otras personas. Entonces, esta posibilidad de poder acumular el conocimiento y pasárselo a otras generaciones marca una diferencia, porque los animales es verdad que la madre se lo pasa a la cría y quizás otros lo observen, pero hacerlo de manera intencionada, dejarlo por escrito de alguna manera, como lo dejaban sobre las paredes de estas cuevas que tanto conozco, del Paleolítico, fue desde luego un cambio, una diferencia. Porque aquí os muestro una de mis figuras favoritas de estas cuevas. No son letras, aunque es verdad que nos recuerdan a ellas, pero sí que contienen información. Son símbolos, son figuras a las que arbitrariamente se les atribuye un significado. Pero es fundamental, porque la palabra mesa por sí sola no significa nada. La M, la E, la S y la A son simplemente símbolos arbitrarios que nos hemos inventado, podían haber sido otros, pero les atribuimos un significado y un sentido, como hicieron aquellos primeros hombres de la prehistoria, aquellos primeros Homo sapiens. Y aquí tenemos una prueba de cómo pudieron dejar para generaciones posteriores información. Quizás sea un mapa de la zona, un mapa de por dónde pasaban las manadas de bisontes o aquellas personas o aquellos clanes que eran enemigos y por lo tanto peligrosos para nuestra tribu. Llegando al final, quiero transmitiros un mensaje muy importante y es que la enseñanza nos hace humanos y vosotros sois parte de esa evolución. Transmitir conocimientos, transmitir habilidades, capacidades para que nos ayuden a sobrevivir. Así que tengo un llamamiento para todos vosotros, profesores, alumnos, padres. Por favor, continuad con esta línea evolutiva, que el aprendizaje no pare y así nuestra especie seguirá evolucionando con el mismo éxito que hasta ahora. Muchas gracias.